tenerse aquí. Voy a pasar directamente la palabra a mis compañeros de la organización de la coordinación científica y técnica de la jornada para las conclusiones. Directamente paso la palabra a Gregorio Gómez. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Estamos ya en el momento final y, bueno, ya sabemos que normalmente a estas horas ya quedamos poquitos, ¿no? Pero, sobre todo, bueno, yo me voy a limitar a los agradecimientos. Es Jesús el que va a hacer la explicación un poquito más a fondo de todo lo que se ha trabajado y de las conclusiones y la previsión para el próximo año. Y, como digo, sobre todo quiero daros las gracias por vuestra participación. La verdad es que estas jornadas han sido un verdadero reto. Tuvimos muchas dudas en la organización, como Carlos sabe y Jesús también, ¿no? Y había días que nos desmoralizábamos y decíamos, no va a poder ser, ¿no? Al final han sido, yo creo que además, desde mi punto de vista, ha sido un éxito. Estábamos mirando, por ejemplo, participación en talleres. ¿Se oye bien? Mejor. Estábamos viendo participación en talleres y ha sido muy similar a la que hemos tenido otros años, ¿no? Aproximadamente un poquito más con gente presencial que de forma telemática, pero bueno, la participación global ha sido muy similar. Los temas que se trabajaron ayer creo que han sido muy, muy interesantes. Se produjo mucho material, lo tenemos todo recopilado y lo elaboraremos convenientemente, como dijimos ayer. Y luego, bueno, pues ha habido, yo creo que sesiones realmente interesantes. Hoy, por ejemplo, hemos asistido, bueno, pues a algunos temas realmente importantes, ¿no? Y, bueno, emplazaros a que el año que viene nos veamos aquí de nuevo y nos veamos ya en condiciones normales, en el mes de junio y a ser posible sin mascarillas, ¿no? Y no os voy a entretener nada más. Yo creo que Jesús tiene bastantes cosas que contaros, así que le doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, Carlos y Gregorio. Espero no tardar más de 10 minutos, a ver si lo consigo. Empezábamos las jornadas viendo desde un agujero pequeñito lo que ocurrió hace 7.000 millones de años luz en algún lugar del universo y planteándonos el objetivo de mejorar nuestro saber en salud, incluyendo el compacto COVID. Esto es una de las sesiones, ya sabéis que se trabaja en todos los lugares, mañana, tarde y noche. Forma parte del estilo de la jornada compartir algunas de las imágenes de lo que estamos haciendo. Esto estaba ocurriendo unos días antes de las jornadas. Siempre están trabajando todos esos profesionales que están ahí abajo. No me he resistido a la tentación de poner uno de los amaneceres. Este es el de ayer, aquí al lado en la playa, un poquito antes de que saliera el sol. Este es el de hoy. Y, como veis, los amaneceres cambian, las paletas de colores también. En todo momento nos hemos planteado que todo es complejo en salud, que es multicausal siempre. Este es el ideario básico de las jornadas. Queríamos seguir el proceso de sentir, registrar, conocer, para saber cada vez más y mejor. Entendemos que saber es el conocimiento aplicado en el aquí y en el ahora con los medios disponibles al reto que se plantea. Saber atender o curar o cuidar a una persona, a un colectivo, a una pandemia, a lo que corresponda. Estamos en un modelo de atención de salud que es descentralizado, por tanto, el reto es desde una visión unificada, desde múltiples perspectivas e intereses, conseguir una ejecución autónoma y descentralizada de las soluciones a los problemas que se nos plantean. Y la palabra mágica es cooperar. No hay otra manera de hacer esa acción que cooperando. O en competition, esa palabra que se ha inventado, que es competir contra la ignorancia. El proceso en estas semanas ha sido de un cooperar pequeño a un cooperar grande con mayúsculas que habéis hecho realidad vosotros. De veras, muchísimas gracias, porque habría sido imposible obtener lo que se ha obtenido sin toda vuestra cooperación. Esta pequeña retroalimentación es para reconocer que pasamos de un encuentro, se han producido, no digo mágicas, pero sí de cooperación, porque no han sido mágicas, aunque sí muy evocadoras, las interacciones entre todos vosotros, y este año más que nunca tenemos un montón de documentos que probablemente ejercerán un efecto amplificador, quizá un efecto mariposa beneficioso para la salud. Este año, además de aportar,
hemos guardado en nuevos medios. Le agradezco mucho la cooperación a CEFIC, a Juan Antonio y a su equipo para documentar lo que hemos dicho. Está en formato voz y texto, pero lo trasladaremos a otros formatos. Eso lo compartiremos y lo legaremos para el que corresponda. Quizá lo indexemos, ya veremos a ver qué hacemos con todo el material generado por vosotros. Habría sido imposible de obtener si no hubiera sido por vuestra cooperación. Pasamos de una visión compleja de la realidad más o menos analógica. Sabemos que hay muchos vectores, por lo menos todos esos que están puestos en esa imagen ahí. Hemos visto algunas imágenes simplificadas de una realidad hipercompleja, como es esa evolución de la patología cardiovascular, para la que tenemos esa información y para la que se ha hecho un mapa estratégico que está perfectamente estructurado por detrás. Lo digo como uno de los ejemplos o de los logros en los cuales se pasa de lo hipercomplejo a lo estructurado, a lo que se puede medir, evaluar y gobernar, y que, por supuesto, necesita un gran sistema de información, un gran sistema neuronal de relaciones que permita ver la información de múltiples maneras. Elegimos de todas esas vectores y fuerzas 6 vectores que estaban apareados. El primero lo apareamos con la palabra personas, el segundo con saber y el tercero como TIC. En la puesta en común de ayer vimos que había complementariedad entre cada uno de estos ejes y también vimos como el secretario de Estado el primer día convirtió estos dilemas en objetivos. Directamente pasó a definir que esos eran objetivos. Luego vamos hacia un enfermo ciudadano usuario activo, hacia conseguir un profesional alineado y satisfecho con lo que hace, hacia un saber estructurado y compartido, hacia un hacer ciencia entre todos, hacia unas infraestructuras conectadas continuamente y en tiempo real, hacia un lenguaje universal, que es otra de las maneras de conexión. Quizá, si esto se pudiera medir, podríamos ver en algún momento cómo evolucionan estos vectores. Quizá esto pudiera ser útil para hacer un mapa estratégico en el futuro y pintar dibujos de eso, cómo vamos avanzando de la realidad actual en cada uno de esos vectores hacia el futuro. Hablábamos de olas así de indefinidas, de olas que nos marean porque estamos dentro de una ola y es imposible sentir o tener una información nítida de dónde estamos, a menos que nos alejemos de la ola. Hay que tener otra perspectiva, salirse de la ola para ver en qué momento está uno, hay que salirse del tiempo y del modo actual para comprender el fenómeno. Abajo teníamos un ejemplo de alguno de los indicadores que se estaban utilizando para medir COVID, para un indicador que es más preciso que el de contagios, que es el número de personas hospitalizadas y que es más esperanzador que el número de personas muertas, que también es bastante preciso. Arriba es un ejemplo de lo que sabemos de los ciclos de la gripe, ya sabemos bastante. Arriba están evoluciones anuales en una realidad geográfica concreta. A la derecha un modelo de simulación que lleva acertando año tras año cuándo se va a producir el brote, en qué magnitud. Y abajo tenemos otra visión de la evolución de la gripe que superpone lo administrativo y sobre todo cuenta cómo evoluciona el virus de manera natural. Tendremos estos y otros muchos análisis seremos capaces de hacer predicción también de COVID y de otras cosas, a cambio de cooperemos y que compartamos datos. Por tanto, ¿qué es hablar de olas? Si la ola nunca está quieta, si la ola siempre se está moviendo y tenemos que saber cómo funcionan las olas extrayéndonos de ellas. Pueden ser así de bellas. Este es un reflejo de una de las olas, de uno de los instantes que pude captar ayer, pero estamos en una evolución continua, cambiando en una y en otra. Hablamos de que hay varios métodos de aprendizaje. Este es un ciclo de aprendizaje en el cual empieza con la pregunta ¿qué pasa?, que es la pregunta que le hace el profesional a quien siente necesidad. A continuación, esa necesidad expresada de manera consciente, inconsciente, con dolor, sin dolor, con ansiedad, sin ansiedad, por la persona que la tiene, por el colectivo que lo tiene, por el colectivo que se va a infectar, se convierte en una pregunta que genera gran ansiedad para el que la tiene que resolver. ¿A qué se parece lo que me cuenta? ¿Qué es lo que le pasa? ¿A qué categorías de conocimiento se parece lo que le está ocurriendo para que yo pueda proponer una solución eficaz? ¿Qué le pasa? Se convierte en una pregunta a una tensión entre la ignorancia, el conocimiento, los datos que uno tiene. Eso en la evolución de cada problema y también el ciclo de aprendizaje implica contextualizar
en cada momento lo que está ocurriendo. Contextualizarlo desde muchos puntos de vista, no me voy a extender, porque en la medida en la que vamos aprendiendo y compartiendo y generando ciencia, podemos abordar las decisiones de otra manera. Ese ciclo de decisión que pongo ahora lo vemos mejor rápidamente con esta animación. Podría ocurrir que en este momento, para el qué le pasa, el profesional sanitario, el gestor, el político, el gobernante, según el problema de que estemos hablando, diga, pues bueno, para la situación que tenemos hay alternativas A, B y C. Todas tienen ventajas e inconvenientes, parece que la B es la menos mala. A partir de ahí, si no ha cambiado el conocimiento, normalmente se tiende a aceptar la B, salvo las preferencias individuales del sujeto de los grupos de presión que opte por una o por otra. Pero si incorporamos nuevo conocimiento, nuevas infraestructuras, equipamiento, expertos, la pregunta a lo mejor se termina resolviendo de otra manera, porque lo que antes era la hipótesis más plausible, en nuestra experiencia, según los resultados recogidos, resulta que ahora, con la aparición de nueva tecnología, conocimiento y habiendo compartido datos, lo que antes estaba bien, ahora está menos bien, y empieza a aparecer una cuarta opción cada vez más prometedora, que a lo mejor es la que elegimos en el futuro. Mejorar la estructura del conocimiento, mejorar la ciencia, a fuerza de retroalimentaciones continuas, nos da una idea de lo que podemos hacer entre todos, compartiendo conocimiento, compartiendo datos cada vez más precisos. Mientras estaba preparando este resumen, como utilizamos de vez en cuando el WhatsApp, pues Carlos me pasa esta presentación que proviene de esa fuente y que la explica él mejor. Bueno, es una fuente de la OCDE, es un informe de la OCDE de abril sobre Using Artificial Intelligence to Help Combat COVID-19. Es un informe de cómo la OCDE destaca que la inteligencia artificial debe ser una herramienta fundamental de combate contra la pandemia. Y lo más interesante veo yo que estructura, incluso más son los ejes, casi que los cuadros de dentro, donde se explican experiencias concretas que se están dando en algunos países de la OCDE respecto a cómo usarla, ¿no? Entonces, el eje vertical primero habla de cómo acelerar la investigación y en esa aceleración pues pasa desde lo que es la recuperación, incluso de la recuperación económica, se refiere el concepto de reconstrucción, pasa a la respuesta a la pandemia, a la prevención y a la detección. Dentro de esta clasificación de lo que es la aceleración de la investigación, pues ya entra en casillas donde habla en el ámbito de la reconstrucción, pues cómo se está usando la inteligencia artificial en la monitorización de la recuperación de la actividad económica utilizando satélites, tecnologías GPS, redes sociales, etcétera. O ya respecto a la respuesta a la pandemia, cómo utilizar robots, para desarrollar tareas dentro de hospitales para evitar o hacer herramientas de triaje virtual, chatbots para atención de pacientes. En prevención, y esto es bastante desarrollado, de hecho yo he trabajado en algunos casos de este tipo, de cómo hacer cálculos de probabilidad de infección, en seguimiento ya de pacientes contagiados en tiempo real, la trazabilidad de contacto tan relevante en la aplicación Radar COVID, etcétera. Y nada más. El documento es público y lo podéis acceder y buscando en Google simplemente OCDE, bueno, OECD en inglés y Artificial Intelligence, COVID-19, pues se encuentra fácilmente. Nada más. Muchas gracias, Carlos, por la aportación y también como testimonio de que el conocimiento va a una gran velocidad en el mundo si se comparte. En la encuesta previa, en la entrevista semiestructurada que hicimos, os preguntamos por unas líneas de acción, todas las considerabais prioritarias menos una, quedarse quieto, quedar con los planes que uno tenía antes de COVID. Esas líneas se parecen bastante a las líneas de acción que han planteado hace un momentito en AMETIC. Quiero decir que esta reflexión conceptual hay veces en que acaba en una hoja de cálculo presupuestada y convertida en proyectos y en acciones.
Lo que pone a la derecha es el esquema de las preguntas que hicimos en la entrevista semiestructurada y probablemente lo compartiremos en sucesivas encuestas o preguntas. Quizá nos dé en algún momento por volver a pasaros un Google Forms o una encuesta por Teams para ver en poco rato y para pulsar en los que por aquí habéis estado y en la red de contactos que entre todos establezcamos a ver cómo podemos avanzar. A veces una pregunta corta puede hacer. Seguimos teniendo una gran dificultad para procesar las preguntas abiertas, porque aunque hemos visto potentísimas herramientas de lenguaje no estructurado, una pregunta abierta puede generar enormes poesías, una gran riqueza. Falta mucho para digitalizar la capacidad que tiene el ser humano de, en pocas palabras, decir muchas cosas y evocar muchas soluciones. Y esta es casi el final. Como estamos en familia, pues no resisto la tentación de compartir eso. Tenemos la puerta abierta a muchas cosas, la puerta abierta a continuar. La de la izquierda es una foto del reflejo de una luz en uno de los momentos de la preparación y la de la derecha son 3 instantáneas de esta mañana, un poquito antes de que saliera el sol, de una de las piscinas que no hemos disfrutado. Estaba pinteando. Y también veis que hay reflejos, para recordar que nosotros casi siempre percibimos la realidad a través de reflejos, de efectos, incluso con distintas longitudes de onda, que en este caso me lo puso a Google la iluminación. Y esto es un WhatsApp que quería compartir con vosotros, que a mí cada vez me sugiere más cosas. Es uno que me ha llegado en estos días. Un padre joven le dice a su hija: María, no lleves tú la sopa, que no quiero que te quemes. La niña tiene 3 años y medio y le responde, como hacen ellas, instantáneamente: entonces, ¿quieres quemarte tú? Entonces, a mí la llevo dando vueltas. Me parece que es un buen ejemplo de iteración, es un buen ejemplo de aprendizaje. Puede ser un ejemplo de insolencia o puede ser un ejemplo de que nadie aprende en cabeza ajena. No quiero seguir sugiriendo porque la lección nos la dan los jóvenes que nos preguntan, los padres que transmiten conocimiento, que advierten y que corren peligros o no y que se ven en la obligación de llevarles sopa y muchas más cosas y más conocimiento. Y ya termino con la duda que compartíamos los del comité organizador, que es de qué hablaremos el año que viene. Y entonces nos ha salido esta diapositiva, que es una pregunta todavía no cerrada. Fijaros que empezamos en digitalizando en las crisis para saber de salud. Parece que esto va para largo. Y, bueno, llegamos a esta pregunta. Otras especies se adaptan al entorno y nos podemos preguntar cómo desarrollaremos esa inteligencia colectiva que mejore la salud de la especie humana. Sabemos que multitud de especies de gérmenes se adecúan y se adaptan a nuestros antibióticos y generan resistencias. Sabemos que la especie humana genera conflictos, que incluso hace comportamientos voluntariamente nocivos para su salud y plantea retos al sistema sanitario. Y mientras estábamos haciendo esta diapositiva, entre nosotros bromeamos. ¿La ponemos en fondo blanco o fondo negro? ¿Cómo vemos esta realidad? ¿Con fondo negro esto no va a ocurrir o la vemos con fondo blanco? La pregunta es la misma, quizá el planteamiento es distinto. Y bueno, esta es la duda en la que estamos en este momento para ver qué encontramos para el año que viene, porque mientras hacíamos esta reflexión en nuestro WhatsApp también decíamos que es probable que COVID se exprese ya con menos beligerancia, con menos virulencia, por muchos factores. Pero lo que es seguro es que viene una segunda ola enorme que no sabemos predecir, de características socioeconómicas muy complejas, que, entre otras cosas, obligará a refundar el sistema sanitario. Porque fijaros que una de las consecuencias de COVID es una fatiga tremenda en los profesionales que forman parte del servicio de salud, parte intrínseca. El conocimiento de cada profesional, la habilidad de cada profesional, es decir, el saber de cada profesional, forma parte de la sostenibilidad del sistema, el saber aplicado a cada una de las preguntas. El sistema era robusto, está frágil, es un sistema, el nuestro, solidario, integrado en un sistema macroeconómico y parece que también se nos va a cambiar el escenario. Dejo la pregunta en fondo blanco porque ahí estamos en este estado de ánimo
porque sigue habiendo niños que necesitan y que comerán sopa y que nos siguen haciendo reír e ilusionarnos, y ahí estamos. No sabemos cuál será el lema de las próximas jornadas y queda abierto el concurso de ideas para que nos digáis por múltiples canales cuál debe ser el título de las próximas jornadas. Muchas gracias a todos vosotros por esta cooperación, por esta interacción que no la quiero llamar mágica porque ha sido profundamente real, muy evocadora y con capacidad de amplificación. Gracias de verdad a todos vosotros. Vamos a recibir ya, a hacer los últimos comentarios de cierre de la jornada. Me quedo ya. Pues muy rápidamente, porque agradeceros la presencia virtual a los que todavía estáis y sobre todo la física a los que todavía estáis, que además, curiosamente, tengo que decir que puede ser que incluso sea superior a otros finales de jornada de cierre así a última hora, cuando ha habido una presencia de unos 200 asistentes. Solo quería daros unos pequeños datos que tengo aquí, de la asistencia. A ver si lo abro. Aquí. De la asistencia. Teníamos registrados 175 asistentes, de los cuales 121 virtuales y presenciales 54. Finalmente, asistentes presenciales reales ha habido 48 personas y de datos, por ejemplo, virtuales, algunos datos del lunes, que llegaba a haber 111 visitas y el martes ayer 61. Los datos de hoy todavía no los tenemos. Como ya ha dicho Gregorio, la asistencia ha sido similar a otros años en la suma de virtuales y reales en los talleres, una media de 15 personas. Y nada más, bueno, agradecer de nuevo a la Secretaría Técnica, a CEFIC, a mis compañeros, a Gregorio, a Jesús, sobre todo, con su gran esfuerzo también de promover la actividad de los talleres, a los coordinadores de talleres y a nuestro presidente Luciano, que ha sido el impulsor de que hoy estemos aquí. Ha sido una experiencia esta primer jornadas híbridas virtuales presenciales que entendemos que no han estado mal, ha sido muy complejo. Quiero agradecer también al equipo de técnicos que están ahí detrás enfrente mía, que también han sufrido bastante y han tenido que improvisar mucho y han conseguido resolver situaciones complicadas, incluso de moderadores que no conseguían conectar. Y nada más, les doy la palabra al presidente de la SEIS, a Luciano Sáez. Muchísimas gracias a todos.